Muchachos, bienvenidos de nuevo al podcast de vocabulario de inglés para lavaplatos. En nuestro anterior podcast habíamos platicado y habíamos practicado 50 palabras 50 palabras en inglés de vocabulario para cocineros. Pues el día de hoy les voy a presentar 40 palabras de vocabulario en inglés para dishwashers o lavaplatos, ¿no? Primero que nada, quisiera agradecerles a todos ustedes por la positiva respuesta en el anterior podcast. La verdad es que no me imaginaba tantas reproducciones. Apenas está empezando el canal, por supuesto, pero la verdad es que no me imaginaba que iba a tener una respuesta positiva por parte de todos ustedes. De corazón les espero que les esté ayudando muchísimo y que pues no te olvides en suscribirte al canal, comparte, dale like y pues comencemos. Bueno, vamos a practicar primero que nada el vocabulario básico para aquel que no sabe nada de inglés con respecto a su primer trabajo en los Estados Unidos. Usualmente la mayoría de inmigrantes siempre trabajan de lavaplatos. Es el trabajo como que no es por regla primordial el primer empleo, pero definitivamente es un empleo que siempre están en constante contratamiento, ¿no? Siempre están contratando en ese tipo de puestos y por ende muchas personas que toman ese tipo de puestos de trabajo que son muy buenos y muy dignos, usualmente son personas que no tienen mucho nivel inglés y a veces les cuesta mucho trabajo, pues, incluso nombrar los artículos y las cosas que uno utiliza. Pero bueno, comencemos. Vocabulario para dishwasher. Aquí tengo una lista de 40 palabras. Vamos a ir de 10 en 10, ¿ok? Uno, glass. Glass. Glass significa vaso. En su definición literal, la palabra glass significa vidrio o cristal, ¿no? Es algo que está hecho de vidrio o de cristal, ¿no? Pero en el término de, de un empleo de lavaplatos, cuando se pronuncia la palabra glass, ya se infiere que es un vaso de vidrio, ¿ok? Así que ustedes pueden llamarle glass of water, a vasos con agua, vasos de agua o vasos con agua, o simplemente glass, que significa vaso, el vaso que nosotros conocemos para beber algo. ¿Me explico? Bueno, siguiente, mug, mug, mug. El mug es básicamente una taza. Es un vaso o es un recipiente que tiene un mango, ¿no? Donde pues lo que nosotros agarramos para bebernos una taza de café, pues eso es un mug. Por ejemplo, coffee mug. Coffee mug. A coffee mug es una taza de café, ¿ok? Pero no se refiere a la taza en sí que tenga café adentro. Simplemente se refiere como sustantivo al artículo, ¿no? Que es la taza. Y usualmente es de cerámica o de vidrio, dependiendo del tipo de taza, ¿no? Un ejemplo de uso, puedes decir, I would like a mug, a coffee mug. Quiere decir que a ti te gustaría, decir, me gustaría un coffee mug, una taza de café. Pero me gustaría como decir que tú quieres el artículo. Si tú quieres beber café, si se te antoja tomarte una taza de café, entonces dirías, I would like to drink, beber. Me gustaría, I would like to drink, me gustaría beber a cup of coffee. A cup of coffee. Una taza de café. A cup, una taza of coffee, de café. ¿Ok? Siguiente, cups. Cups. Como acabo de mencionar, a cup es una taza. ¿Ok? Pero también en ciertos restaurantes la palabra cup puede servir como un recipiente, un contenedor que sirve para medir
artículos, cosas, no artículos, pero cosas. Es un tipo de medida. Porque, por ejemplo, si trabajas en un restaurante que hace panes o hace pan dulce o pasteles, vas a tener un measuring cup. Measuring es un adjetivo que significa medir. Una copa medidora, ¿no? Es un recipiente que te sirve para medir la cantidad de producto de algo. Harina, sal, half a cup, media copa de harina, de azúcar, lo que tú quieras, ¿no? Pero en ese sentido, cups, si es un cup como de, digamos, es como de plástico, que es una copa o un vaso de plástico, en muchos restaurantes te sirven, digamos, vasos de plástico, ¿no? Te lo sirven así porque pues quieren reciclar o por alguna razón simplemente te dan ese tipo de vasos para pues que los clientes beban y de ellos ahí tú puedes rellenar tu bebida. Bueno, pues ese tipo de vasos se les llama cup. Cup. Y eso es lo que el lavaplatos usualmente siempre lava, ¿no? Constantemente porque son reciclables, ¿no? Se tiene que utilizar siempre. Pero bueno, cup, vaso. Siguiente, fork, fork, fork. A fork es un tenedor. Fork. F-O-R-K. Fork. Tenedor. Can you pass me the fork? ¿Me puedes pasar un tenedor? Can you pass me a fork? ¿Me puedes pasar un tenedor? Un tenedor. Fork. Fork. Tenedor. ¿Ok? Siguiente. Spoon. 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 Cuchara. Cuchara. I need a spoon so I can eat my soup. Yo necesito una cuchara para que pueda comerme la sopa, comer mi sopa. I need a spoon. I need a spoon so that I can eat my soup. Necesito una cuchara para que yo pueda comerme mi sopa. To eat my soup. ¿Ok? Spoon es cuchara. Siguiente, knife, knife, knife. A knife es un cuchillo, cuchillo para cortar cualquier tipo de cosas. Esos largos que tú conoces, ese es un cuchillo. Knife. I need to cut vegetables. Yo necesito, I need to cut vegetables. Yo necesito cortar verduras. Cortarlas a la mitad, en trocitos, en cuadrados, en pedazos, en rodajas, como quieras, ¿no? Es un verbo muy general, to cut, que simplemente significa cortar las verduras, ¿ok? Con el knife. So you cut things with a knife. Tú cortas las cosas con un... Para cortar, regresamos de nuevo, disculpen, una falla técnica. Pero bueno, para cortar cuchillo, para cortar verduras necesitamos un cuchillo, ¿no? Cuchillo. Knife, a knife. Siguiente, dish, dish. También podemos decir dishes en plural, ¿no? Dish o dishes. Dish es un plato. Dishes, platos. Pero aquí quiero hacer un poco de énfasis con respecto a la palabra dish. En inglés, aunque la palabra dish significa plato o platos, dishes, dishes con la E y S al final, en plural, dishes, platos o plato, también infiere el hecho de que la palabra dish se refiere a la palabra platillo. Por ejemplo, cuando nosotros en español, cuando decimos, quiero un platillo peruano, ¿no? Un platillo mexicano. Ustedes al escuchar esta frase, ustedes entienden que no es literalmente un plato de cerámica, ¿no? Es, digamos, una receta que se ha cocinado, que se ha preparado y por ende a la hora de entregárselo al cliente, al comensal, el conjunto de ingredientes, el conjunto de lo que viene en ese plato, ¿no? Desde los ingredientes, el guisado, las tortillas, lo que sea, ¿no? Lo que viene todo en conjunto, a todo eso también se le llama plato. En inglés también se le llama dish, solamente que en español nosotros decimos platillo, ¿ok? Pero en inglés dish significa plato,
como platos de cerámica o platos de cristal, pero también se refiere a los platillos, ¿no? Cuando una comida está servida y tiene una cierta presentación, ¿no? Me gustaría comer un platillo peruano. I would like to eat a Peruvian dish, ¿no? A Peruvian dish. Un platillo peruano. O I would like to eat a Mexican dish. Un platillo mexicano, ¿ok? Solamente para darles más ideas de esto. Siguiente, cookware. 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 Es un término que los lavaplatos, muchas personas que trabajan en el lavaplatos van a escuchar muy seguido. ¿Por qué? Porque el cookware simplemente se refiere a lo que son todos los instrumentos y todos los utensilios que se requieren para cocinar. Lo que sea. El cookware ya incluye lo que son las sartenes, las pinzas, las ollas, digamos las cucharas estas largas, cuchillos, de todo esto, ¿no? Todo esto ya requiere, digamos, es un conjunto de artículos que se requieren para la cocina. Entonces la palabra cookware, el término ware, que básicamente es la W-A-R-I, el término ware significa conjunto de artículos de cocina, ¿ok? El último, utensilios, utensils, utensilios, utensils. Utensils significa cutlery. O utensils también significan utensilios, pero hay otra palabra, discúlpenme aquí la confusión. Utensils significan utensilios. ¿Utensilios de qué? De cocina, ¿no? Kitchen utensils o eating utensils. Utensilios de cocina o utensilios para comer. Eating utensils. Pero también cutlery también significan utensils. Pero el término de utensils, utensilios, se refiere básicamente a las cucharas, tenedores cucharas, tenedores y cuchillos. Ya ven que básicamente en nuestro mundo, en nuestra cultura, ¿no? Nosotros comemos con cuchillos, tenedores y cucharas. Pero en otros países también pueden incluir palillos, ¿no? Que se diría chopsticks. Chopsticks. Bueno, pues los palillos en sí, todo eso forma parte del cutlery. Cutlery o utensils, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes ordenan una comida de McDonald's, ¿no? Y se los dan para llevar y de repente ustedes necesitan un tenedor, en vez de preguntarle al que le atiende, oiga, disculpe, ¿me puede pasar un tenedor o me puede dar un tenedor para llevar? Ustedes preguntarían, where is the cutlery section? Where is the cutlery section? O where's the cutlery? Cuando ustedes dicen este término, cutlery, ¿dónde están los utensilios? Usualmente les van a indicar una estación o un área donde se encuentran todos los utensilios. Usualmente siempre son de plástico, están sellados y ahí para que los clientes pues tomen las cantidades que requieran. Y en esa área donde están los cutlery o los utensils, ahí van a encontrar servilletas, salsas picantes, pimientas, sal, cuchillos, tenedores, todo esto de plástico para llevar, ¿no? Entonces, al conjunto de estos utensilios se le llama cutlery o utensils, ¿ok? Y por último, potato peeler. Potato peeler. 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 El peeler es un pelador de patatas. Ese instrumento filosito que utilizamos para pelar, ¿no? Para quitarle, digamos, la piel o la cáscara de las papas. Ya sea de las papas o del zucchini o de la zanahoria, ¿no? Potato peeler. Creo que ese término ya se entiende, es sobreentendido, ¿no? Peel. To peel significa pelar, remover algo de la piel, ¿no? Peel, peel, peel es como la piel, la pielecita de las verduras. Bueno, muchachos, por el momento es todo. Vamos a continuar con el siguiente set de 10 palabras para seguir practicándolas, ¿ok? Mientras tanto, te agradezco muchísimo tu atención y espero que este podcast te esté ayudando muchísimo, ¿ok? Nos vemos en un momento. Bye, bye.